Madurando en Cristo. Primera de Corintios 13:13. Dice de esta manera: 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de los 3 es el amor. 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las 3 es el amor. Mire, la iglesia de Corintios se encontraba en el centro de una batalla de fe o de enseñanzas o de falsas enseñanzas. Habían surgido falsos apóstoles, falsas enseñanzas. Y cuando Pablo le escribe a los corintios, en 2 de Corintios 11:3, él les dice esta palabra: pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Que sus sentidos sean extraviados significa que crear un espacio de duda en su mente. Que su sentido sea extraviado es que usted se desvíe de la verdad. Cuando usted mira la historia de la iglesia primitiva o de los cristianos al principio de la historia de la iglesia, usted se va a dar cuenta que ellos eran conocidos como los del camino. Ellos eran conocidos como los del camino porque ellos habían establecido una ruta que ellos debían de seguir. Y cuando Pablo le escribe a los corintios, le digo: tengo miedo, temo que sus sentidos sean extraviados por las falsas enseñanzas, por las falsas doctrinas que se han levantado por los falsos maestros. Que sus sentidos sean extraviados, que usted deje de mirar a la fidelidad de Cristo, a la fidelidad de Dios. Y hay algo muy interesante que tenemos que resaltar o decir, es que mire, cuando usted mira la fe y usted mira la religión tiende a complicar la vida cristiana. La fe y la religión no es la misma cosa. La religión tiende a complicar la vida cristiana, mas la Biblia nos enseña una imagen sencilla de la fe. Cuando usted mira o se acerca a Dios religiosamente, usted va a ver que van a haber muchos requisitos que cumplir. Pero cuando usted conoce a Cristo a través de su palabra, usted se va a dar cuenta que la fe cristiana es sencilla. El evangelio es sencillo. La fe cristiana o predicarle a alguien o hablarle del Señor a alguien es sencillo. Es tan sencillo como usted puede predicarle a alguien con 3 palabras. Y estas 3 palabras pueden ser: Dios te ama. Dios te ama. Dios quiere salvarte. Dios quiere perdonarte. Dios es amor. La religión va a tratar de complicar la cosa, pero la Biblia nos enseña que el evangelio es algo sencillo, que todo el mundo puede compartirlo, que todo el mundo puede predicarlo y que todo el mundo puede enseñarlo. Y es diciéndole a la gente: Dios es amor. Pero la religión no se va a quedar tranquila de brazos cruzados y le va a decir: es cierto que Dios es amor, pero dígalo que usted lo sabe, pero también es fuego consumidor. Eso es lo que la religión te va a querer enseñar y te va a decir, como que Dios no solamente puede ser amor, tiene que ir acompañado de un castigo, de una severidad, y tenemos que enseñar que el evangelio es el amor de Dios en nosotros. Como les dije, la religión va a complicar las cosas, pero nosotros tenemos que practicar eso y decirle: es cierto, Dios es amor y no hay ningún pero después de eso. Porque Dios te ama, Dios eres especial para Dios, Dios quiere salvarte.
La religión le va a decir, tienes que cambiar tu vida, pero ellos quieren decirte cómo tienes que cambiar su vida. Y te van a decir cómo ellos quieren que tú cambies tu vida. Que no solamente estás sujeto a cambiarla, sino a cambiarla de la manera que ellos quieren o que la religión exige que tú cambies. Mas la Biblia nos enseña que hay 3 principios por el que debemos guiarnos, manejarnos, conducirnos, y que debemos de aprender y que debemos de crecer en fe. Y están basadas en estos 3 principios: la fe, la esperanza y el amor. Fe en lo que Dios ha hecho y ha prometido. Yo tengo fe en lo que Dios ha prometido para mi vida. No importando la circunstancia, yo tengo fe en lo que Dios ha prometido para mi vida. Y usted debe de tener fe en lo que Dios ha prometido, en lo que Él está haciendo y en lo que Él va a hacer. Esperanza en lo que Dios está haciendo y hacia dónde nos está guiando. Yo tengo la esperanza de que Dios nos está guiando a un mejor porvenir, a un mejor mañana. Yo tengo la esperanza de que yo voy a haber cumplido lo que Dios me ha prometido. Amor, el fundamento sobre el cual todo se construye. Si tu vida cristiana no está anclada en estas 3 cosas, en estos 3 pilares, puede ser que fácilmente te extravíes. La manera es que nos relacionamos con Dios. Cuando comenzamos y aprendemos estos fundamentos de la vida cristiana y de la fe, tenemos que mirar lo que la palabra del Señor nos dice en 1 de Juan 4:16. Y dice de esta manera: nosotros sabemos que cuando uno ama a Dios, nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Oiga, la confianza que usted tiene en Dios es en base al amor de Dios. Porque Dios ya te amó primero, porque ya Dios hizo todo lo que Él tenía que hacer, porque ya dio su Hijo por ti. Por esa razón yo tengo una confianza, porque si Dios dio a su Hijo por mí, cuánto más Él no me va a dar lo que yo necesito y lo que Él me está prometiendo. Entonces ponemos nuestra confianza en su amor. Dios es amor, y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. El fundamento de nuestra relación con las demás personas es guiarlo e instruirlo y hablarle de que Dios es amor. 1 de Juan 13:35 dice: el amor que tengan los unos hacia otros es la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Eso se encuentra en Juan 13:35. Mire qué interesante, que muchas veces nosotros hablamos acerca de ser cristiano, acerca de vivir la vida cristiana, pero la palabra del Señor nos dice que el amor que nos tengamos los unos a los otros será la evidencia, el testimonio ante el mundo de que somos sus discípulos. ¿Usted sabe por qué el mundo no quiere ser como nosotros, no quiere seguir lo que nosotros hacemos? Porque nosotros vivimos debatiendo, discutiendo, compitiendo lo uno con los otros. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién es mejor cristiano? ¿Quién tiene la mejor dogma? ¿Quién tiene la mejor doctrina? Y el mundo nos mira y me dice: pero ustedes adoran a un mismo Señor, pero no pueden convivir los unos con los otros. Mas la palabra de Dios dice: la evidencia de que ustedes son mis discípulos está en el amor que se muestren los unos a los otros. Como cristiano debemos estar fundados en el amor de Dios. Un cristiano que no cree y que no está fundado en el amor de Dios tendrá dificultad en amar. Yo he visto muchas personas hacer tanto daño, maltratar a tantas personas, despreciar a la gente, humillar a la gente en nombre del Evangelio, en nombre del amor de Dios. La gente siempre quiere usar muchas veces el Evangelio o a Dios para maltratar, y no debe de ser así.
Estamos llamados a amar a la gente. Estamos llamados a restaurar a la gente. Si el amor y la compasión no se puede ver en nuestros actos, esto que usted practica no es el amor de Dios. Esa gente que muchas veces cuando predica lo que habla de condenación y de cortar la cabeza y de señalar y de humillar a la gente, no es el amor de Dios, porque el amor de Dios quiere que la gente sea restaurada y que se salve. Mire algo interesante que usted debe de entender, es que Dios está en el negocio de salvar a la gente. Dios está en el negocio de salvar a la gente. Cada vez que Dios mira a alguien, cada vez que Dios mira a las personas perdidas, Él quiere que esa persona se salve. Pero la religión, en vez de que la gente se salve, quiere condenar a la gente. Quiere maltratar a la gente porque ellos quieren que tu vida cambie según a sus dogmas y a sus requisitos de fe que ellos establecen. Mas Dios está en el negocio de salvar a la gente y no de condenarle. El mismo Cristo dijo: yo he venido para que el mundo sea salvo a través de mí, no para condenarlos. Así que si usted escucha un evangelio de condenación, eso no es lo que Cristo predicó. Cristo predicó amor y salvación y esperanza. Primera de Juan 4:20 y 21 dice: amo a Dios. Dice, amo a Dios. Si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es un mentiroso. Pues si no amamos a quien podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios que no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandato: los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. Debemos amarnos los unos a otros, debemos de cuidarnos, debemos de levantarnos. Así que mire, mucha gente tiende a, en nombre de la fe, levantar un cartel que dice: yo odio a las personas que están a favor del aborto. O los cristianos dicen: yo odio a esas personas que están metidas, los homosexuales y esa clase de personas, esos grupos de personas que no están alineados a lo que nosotros creemos o que viven una vida desordenada. Pero levantar un cartel y decir que usted odia, que usted desprecia, no es el amor de Dios, no es el evangelio de Dios. Es cierto que esta persona puede vivir en pecado como cualquier otra persona, pero nosotros estamos llamados a amar a la gente, no a condenarlo ni a odiarlo, porque nosotros, si Dios está en nosotros, no debe de existir el odio. De la misma manera que si Dios está en nosotros y su amor está en nosotros, no debe de existir la venganza. Cuando yo escucho muchas personas decir: Señor, que se haga, que hazme justicia, o Dios me va a hacer justicia, no es pidiéndole la justicia de Dios, sino pidiéndole a Dios que vengue lo que le han hecho. Y si nosotros amamos a la gente, debemos también de predicarle un mensaje de esperanza y mostrarle amor. En el momento más caótico en la vida de Cristo y en su crucifixión, Él miró a la gente y le dijo: Padre, perdónalos. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Muchas veces la gente va a ser guiada por el mismo infierno, por los mismos demonios. Y nosotros tenemos que muchas veces de amar a la gente y de orar por ellos en vez de maldecirlo. La palabra de Dios dice que de una fuente no pueden salir dos aguas. Usted no puede usar la boca para bendecir y para maldecir a la misma vez. Usted no puede usar su boca para hablar de esperanza, pero también para hablar de incertidumbre y de caos. Por más difícil que sea la vida, usted tiene que siempre hablar de la esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús.
Así que debemos de hablar del camino de la fe. Si lo que yo estoy haciendo o lo que tú estás haciendo no afirma el amor de Dios por mí y por las demás personas, no da esperanza, no te ayuda a crecer en fe, probablemente lo que tú estás practicando es un engaño. La fe, el evangelio, debe de crear en ti o producir amor. La fe debe de crear en ti esperanza. La fe en ti debe de crear fe. Esto debe de, lo que tú practicas, lo que tú haces, debe de promover la esperanza. Cuando tú llegas a un lugar, aunque todo el mundo esté diciendo algo negativo, tú le vas a decir a la gente: ten paz, vamos a orar, Dios está en control y Dios sabe lo que está haciendo, aunque no nos haga sentido. Dios sabe lo que está haciendo aunque no nos haga sentido. Yo tengo que decir la verdad. Mire, ahora mismo, nosotros los cristianos ahora mismo estamos calientes con el mundo, voy a decirlo de esa manera. Especialmente en este país. Porque ahora la culpa es de nosotros, de que tenemos un nuevo presidente. Y la gente trata de ver y decir, pero yo te voy a decir algo. ¿Tú crees que las cosas pasan por casualidad de la vida? ¿O tú crees que Dios está en control de todas las cosas? Porque mira algo interesante, nosotros hablamos del caos, de la fe, de la esperanza, pero muchas veces nosotros decimos que creemos en Dios y que Él está en control, pero lo que sucedió en la Casa Blanca no fue o fue lo que el control de Dios. ¿Fue o no fue la voluntad de Dios? ¿O fue mera casualidad? Usted tiene que estar claro que aunque a usted no le parezca normal, lógico, aunque a usted no le agrade, al final del día lo que ha sucedido en la Casa Blanca estaban en los designios de Dios y su voluntad se va a cumplir. Aunque usted no lo entienda, no lo crea, pero Dios sigue siendo Dios. Dios está en control de todas las cosas. Dios está en control de todas las cosas. Dios está en control de esta nación y de cualquier nación del mundo. Y usted debe de creer eso, predicar eso y caminar en esa fe y en esa esperanza, porque Dios está en control. Porque usted no se puede parar y decir: no, eso fue culpa de un grupo. Dios está en control, a pesar de que sea culpa de un grupo o no lo sea, Dios está en control y su voluntad se va a cumplir. Entonces tenemos que vivir con esa paz y darle esperanza a la gente. No sea partícipe del caos. No se una al caos que la gente ya tiene. Hable esperanza. Hay tres cosas que duran para siempre: la fe, la esperanza y el amor. ¿Y usted sabe quién están posesionados de fe, esperanza y el amor? Nosotros los cristianos. ¿Sabe lo que tiene que salir de nuestra boca cuando hablamos a la gente que no cree, que está desesperada? Fe, esperanza y amor. Fe, esperanza y amor. Eso es lo que el mundo necesita escuchar. Eso es lo que el mundo necesita escuchar. Yo hablaba con alguien y le decía: tenemos que tener mucho cuidado y pensar antes de hablar. Si lo que yo voy a decir no va a edificar a nadie, ¿para qué lo voy a decir? ¿Para qué lo voy a decir? ¿Para qué voy a estar compartiendo o poniendo más ansiedad en la gente? Muchas veces usted tiene que decir: yo este año 2025 y por el resto de mi vida como cristiano, yo voy a hablar fe, esperanza y amor. Fe, esperanza y amor. Fe, esperanza y amor. Cuando el amigo venga y le diga: mira, la cosa está difícil, usted tiene que decir: vamos a creerle a Dios. Dios es en control de todas las cosas. Y mire algo interesante, que hablar de esperanza, oiga esto, hablar de esperanza no es del tipo de esperanza que el impío promueve. Porque el impío dice: yo espero que mi equipo gane, yo espero que las cosas mejoren, yo espero que las cosas salgan bien.
Yo espero que el nuevo gobierno haga algo. ¿En qué está su confianza y su esperanza? ¿En Dios o en el hombre? Porque a mí, mire qué interesante. Nosotros hablamos, mi confianza es en Dios. Pero vivimos mirando al hombre como nuestra esperanza. Pero vivimos confiando en lo que el hombre va a hacer o en lo que el hombre no puede hacer. O usted le cree a Dios o no le cree. O su confianza está en Dios o en el hombre. Pero no podemos tener un corazón dividido en dos. Voy a confiar en este, voy a confiar en el otro. No, usted tiene que tener su fe total, su esperanza total en el Dios Todopoderoso. El Dios que nos da esperanza y vida eterna. Mire, la esperanza del cual el mundo habla y ofrece no está anclada en nada. Solo en positivismo. No está anclada en nada. La gente dice yo espero, pero esa espera, esa esperanza, esa fe no tiene ningún fundamento y no está anclada en nada. Para el cristiano, la Biblia define la esperanza como la expectativa segura de lo bueno. Mire esto. Para el cristiano, la Biblia define la esperanza como la expectativa. Que lo que tú estás esperando, que lo que se te ha prometido es algo bueno. Nuestra esperanza está puesta en Dios y está puesta en algo bueno que va a suceder para nosotros. Esa es la esperanza del cristiano, no de que positivismo, es estar seguro de que Dios ha prometido algo bueno y eso cuando llegue va a ser bueno, va a bendecir tu vida, te va a prosperar. La esperanza que nosotros tenemos en Dios, las promesas de Dios nos bendicen, nos prosperan, nos hacen crecer, nos dan un mejor futuro y un mejor bienestar. La esperanza del cristiano se basa en la garantía hecha por Dios y no por un deseo fantasioso. Mire lo que dice Hebreos 6:18. Así que Dios ha hecho ambas cosas. Así que Dios ha hecho ambas cosas. La promesa y el juramento. Dios hizo la promesa y Él dijo, yo voy a ponerme a mí mismo como la garantía de que lo que yo estoy prometiendo se va a cumplir. Dios cuando juró hacer algo por ti, Él no dijo, yo lo voy a hacer a ver si sale. Él dijo, yo lo juro por mí mismo y en mi nombre. Así que el libro de Hebreos nos dice, Él ha hecho la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar. Estas dos cosas no pueden cambiar. Porque es imposible que Dios mienta. Si Dios cambia y deja de ser Dios, o si Dios miente, Él deja de ser Dios. Por lo tanto, lo que hemos acudido a Él en busca de un refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. ¿Y cuál es esa esperanza? Es Cristo, es la promesa de Dios para nosotros. La esperanza del cristiano es indudablemente la expectativa de que Dios va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Lo que Dios te prometió, Él lo va a cumplir. Cuando nosotros miramos la historia de David y Goliat, probablemente si usted no ha escuchado esta historia, era del gigante, un gigante que había en la Biblia y un jovencito, un flaco débil que se enfrentó a un gigante. Cuando usted mira esta historia y mira a David y mira a Goliat, usted dice, no hay posibilidades. El mismo rey Saúl le dijo, mira, por lo menos ponte mi traje, por así sí, cuando el primer golpe no te desmaye. Porque el mismo rey no creía que David era capaz de hacer lo que él dijo que iba a hacer. Mas cuando David se paró enfrente de Goliat, él
Él le dijo a Goliat, ¿sabes algo? Tú vienes contra mí con espada, jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Dios de los ejércitos. Aunque tú tienes más posibilidades de ganar, la esperanza y la fe que yo tengo está puesta en Dios y yo te voy a vencer. Así que mira, aunque no haga, sus razonamientos lógicos no concuerden con una realidad, y aunque no sea lógicamente lo que usted espera, Dios está en control. Y la esperanza que usted tiene está solamente puesta en Dios. Y lo que Él dijo, Él lo va a cumplir. ¿Sabes por qué? Porque Él ha hecho la promesa y Él ha hecho el juramento. Porque Él lo ha declarado en su nombre, que lo que Él te prometió, Él lo va a cumplir. Así que cuando cantamos "En mi casa hay profeta", o cuando usted mire ese hijo descarriado, usted tiene que mirarlo y sonreírse y decir, ¿sabes algo? Tú eres un ministro del Señor. Y yo no voy a desistir. Yo no voy a desistir hasta que yo vea esa palabra cumplida. Y usted no está siendo positiva, usted está creyendo en lo que Dios ha declarado, que usted y su casa servirán al Señor, que usted y su casa servirán, obedecerán y seguirán al Señor en el nombre de Jesús. Esto es algo que usted tiene que tener siempre como una prueba de fuego de las enseñanzas que usted recibe allá afuera, y de cualquier persona, incluso de aquí mismo, de lo que nosotros predicamos. ¿Cómo usted evalúa que lo que se está predicando está alineado a la verdad bíblica? Primeramente, usted tiene que tener esto en cuenta, que toda enseñanza bíblica debe de afirmar y promover la fe. Si una enseñanza bíblica disminuye la fe en ti, hay un problema en eso. Si lo que se está hablando probablemente pueda suceder, o yo le digo, bueno, yo no he visto a Dios, así que yo no sé si Él es real, pero vamos a seguir predicando esto. Eso es una falsa enseñanza. Usted tiene que, cuando usted reciba una palabra de fe, eso tiene que moverlo a usted a fe. Cuando usted reciba una enseñanza de parte de Dios, eso tiene que afirmar su fe. Eso tiene que promover la fe. Cuando usted recibe una palabra del Señor, eso tiene que darle esperanza. ¿Sabe? Yo no tenía esperanza, pero ahora yo creo. Yo creía que no era posible, pero yo le voy a creer a Dios. Yo voy a tener la esperanza de que Él lo va a hacer. Una enseñanza bíblica promueve el amor. Usted tiene que amar a su hermano. Usted no debería de ver riñas entre nosotros. Cuando a alguien le pase al lado, usted haga así y le corte los ojos, como decimos nosotros. Eso no debería de existir en la iglesia. Entonces, nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros. Las enseñanzas bíblicas deben llevarte más profundo a la fe, a la esperanza y el amor. Todo debe llevarnos a crecer en fe. Por eso que el predicador, la enseñanza, la predicación, no se trata de mí, no se trata de mis historias o de mis logros. Se trata de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios va a hacer por ti y de lo que Él ha hecho por mí y de lo que está haciendo en nosotros como iglesia. Nosotros tenemos que ir avanzando y creciendo en nuestra fe. Usted me ha escuchado algunas veces decir que todos los años usted tiene que ser un mejor cristiano. Es porque es así. El cristiano que usted era cuando se convirtió, años después no debe de ser el mismo. Pero a mí me llama mucho la atención que hay gente que se convierte y después de 3 meses es casi enemigo de lo que eran sus amigos. Usted no ha encontrado con gente así. Que hay gente que nunca ha orado en su vida cristiana, y hizo 3 días de ayuno y se siente más santo y desprecia. Ahora no, yo no puedo estar con ustedes porque yo acabo de, como dicen por ahí, yo acabo de bajar del monte. Pero a mí me da mucha gracia que cuando Jesús bajaba del monte, ¿usted sabe lo que Jesús hacía?
iba donde la gente. Y la gente iba donde él. Y usted sabe lo que Jesús hacía cuando la gente iba donde él. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga por ti? Mira, mientras más usted crece en fe, usted debe también de crecer en amor. Mientras más usted crece en fe, usted debe de hablar más de esperanza en Dios. Porque la fe debe promover ese crecimiento, esa maduración a lo que Dios ha declarado para nosotros. Debemos de crecer en fe. Segunda de Pedro, yo le voy a leer solamente el versículo 4. Pero usted después que vaya a casa lea todo el versículo o todo el capítulo de Segunda de Pedro, capítulo 1. Del verso 3 al 11, pero el versículo 4 dice de esta manera: debido a su gloriosa excelencia, debido al nombre de Dios, debido a su gloriosa excelencia, estamos hablando del Creador del mundo, del cielo, a la excelencia de Dios, debido a su reputación, a quien Él es, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Nos ha dado grandes y preciosas promesas. Y estas promesas se hacen posible que usted participe de la naturaleza divina y escape de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Todo lo que dice este pasaje se basa en la promesa de Dios para nosotros. Mire algo interesante. ¿Alguna vez usted no ha ido a algún lugar? Ustedes que le gustan irse de risol a veces a nuestro país. Usted ha ido a un restaurante y la persona que le atendió como que le robó el corazón. Y usted dice, debido a que yo viajo y tengo dólares, usted le deja una buena propina a esa persona. Debido a que Dios es Dios, debido a que Dios es todopoderoso, Él nos hace una gran promesa. Él nos hace partícipe de su naturaleza divina. Y si somos partícipe ahora de la naturaleza divina, eso significa que somos hijo, que usted es hija, que ahora usted es coheredero con Cristo, que usted ahora es rey, que usted ahora es sacerdocio, nación santa, pueblo escogido. ¿Sabe por qué? De acuerdo a su promesa, su naturaleza divina, Dios nos ha hecho hijos, nos ha cubierto, nos ha dado derecho y ahora podemos reclamar las promesas de Dios. ¿Sabe por qué? Porque somos hijos. Y ahí es donde está la grandeza de la fe, de que somos hijos. Muchos de nosotros, muchos cristianos viven sin esperanza. ¿Saben por qué? Porque no conocen la promesa de Dios para su vida. Muchos cristianos viven desamparados, viven con ansiedad porque no conocen la promesa de Dios para su vida. Yo tengo hijos y yo sé que cuando mi hijo me pide algo, yo procuro en dárselo. Yo tengo hijos y yo sé que muchas veces cuando mi hijo está en tribulación o está pasando por una dificultad, yo acudo en su rescate. Si yo siendo malo sé hacer buenas cosas por mis hijos, ¿cuánto más Dios que es amor? ¿Cuánto más Dios que nos ama, que nos salva, que nos restaura? Ahora somos hijos, tenemos acceso a las promesas de Dios. Hay muchos cristianos que viven una vida amargada, que se desaniman porque nunca llegan a experimentar la promesa de Dios para sus vidas. Están como la promesa del hijo pródigo y su hermano mayor. El hijo pródigo le dijo a su papá: papá, yo no sé, tú como que eres de buena raíz, así que tú no te mueres.
Y como yo no quiero esperar llegar a viejo para disfrutar mi herencia, dame lo mío. Y el papá lo miró y le dijo, ¿me quieres matar? Eso era lo que el hijo le estaba diciendo a su papá, que se muriera. Y el papá le dio la herencia. El hijo pródigo se fue, gastó todo lo que él tenía. Y había un hijo que se quedó en casa. Yo soy leal a mi papá y yo voy a esperar reclamar mi herencia cuando mi papá se muera. Y me imagino que el hermano mayor, cuando le preguntaban por su hermano menor, él decía, ese es un desgraciado, quiso matar a papá, se llevó su herencia, a saber dónde está. Cuando viene a ver no se sabe si le dijo, yo espero que esté muerto ya. Sí, porque hay gente que le desean el mal a otro, que se le vuelva todo agua y sal. Esos son los deseos de muchas veces de la gente hacia nosotros. Y él se quedó en casa. Y el hijo se fue, el hijo pródigo. Pero había algo interesante. Que el papá todas las tardes se sentaba con la esperanza de que su hijo volviera. Una tarde tras otra. Y yo me imagino que el hijo mayor le decía, papi, pero ya ríndete. Desiste de eso, ese hijo tuyo no va a volver. Yo no sé cómo tú puedes seguir esperando a un hijo que quiso que tú te murieras. Pero el papá seguía esperando. Tarde tras tarde. Tarde tras tarde. Y un día a la distancia él vio a alguien que venía. Y cuando él vio a esa persona que venía, él dijo, es mi hijo. Se levanta, abraza a su hijo, lo recibe. Y, le dice, y el hijo dice, yo no soy ni siquiera digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus siervos. Pero el papá dijo, no, eres hijo. Porque usted sabe algo. Por más que usted diga, yo te deseo de hijo, usted no puede quitarle el derecho a un hijo de que sea su hijo. Ese es un derecho que es por nacimiento, ese hijo tiene. Aunque usted no le dé herencia, ese va a seguir siendo su hijo. El hijo de su entraña. Y lo que le duela a su hijo, aunque sea bueno o malo, reverde o manso, le va a doler a usted. Así que el papá dijo, hagamos una buena fiesta, vamos a celebrar que mi hijo ha muerto. Estaba muerto y ha resucitado. Y el hermano mayor es una representación de nosotros, muchas veces, que estamos en Dios y que vivimos amargados. Y él miró a su papá y le dijo, papi, ¿cómo es este desgraciado viene y tú le haces una fiesta? Después de todo lo que te hizo. Y yo que vivo y te he sido leal, he estado contigo, tú no me has dado ni siquiera un cabrito para yo celebrar. Y el papá le dijo, hijo, tú no te has celebrado y has tomado un cabrito porque no quieres. Porque todo lo que está aquí es tuyo. Tú puedes disfrutar de todo esto. Asimismo, hay muchos cristianos que el Evangelio nos dice fe, esperanza y amor. Pero nosotros no experimentamos nada de eso. ¿Sabes por qué? Porque no conocemos las promesas de Dios para nuestras vidas. Porque no nos tomamos el tiempo de conocer al Dios que nos ama. Al Dios que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio en rescate por nosotros.
Hablamos y queremos que la gente venga al Señor, pero el evangelio que nosotros predicamos, compartimos a la gente, no es un evangelio que da esperanza, porque muchas veces nosotros estamos como el hijo mayor del hermano pródigo que está en casa, pero está frustrado, está amargado, es infeliz. Cuando el evangelio es fe, esperanza y amor. Fe, esperanza y amor. Que aun cuando las cosas estén difíciles, yo tengo la esperanza, tenemos la esperanza de que Dios nos va a levantar, nos va a bendecir, nos va a restaurar. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Tú quieres que tu fe crezca, conoce al Dios que te salvó. Pero tristemente hablamos de un Dios que muchas veces no conocemos. Mire, cuando usted lee el libro de Job, usted mira la historia de Job y usted ve que Job hablaba de Dios, creía en Dios, sabía que Dios le había bendecido. Y usted sabe lo que Job dijo al final de su historia: de oídas yo te había oído, mas hoy mis ojos te ven. Nosotros como cristianos tenemos que pasar de la teoría a la práctica, de solamente de la religión a la fe. Tenemos que comenzar a ver a Dios en lo que hacemos. Tenemos que comenzar a Dios por quien vivimos. Tenemos que comenzar a ver a Dios en cada momento de nuestras vidas. Él es quien Dios nos bendice. Él es el Dios que nos salva. Él es el Dios que nos perdona. Juan 1:12 dice que a todos los que creyeron y los que le recibieron, le dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Usted y yo tenemos derecho, tenemos acceso al Padre. Debemos ser diligentes, debemos de creer, debemos de caminar. Concluyo con esto. El camino del crecimiento comienza con la fe, la esperanza y el amor. La fe de que Dios es real. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe usted no puede tener una amistad con Dios. Sin fe usted no puede tener una relación con Dios. La fe es el primer paso. Yo debo de tener fe para poder acercarme a Dios y para establecer una relación con Él. Después yo debo de esa fe, tiene que estar acompañada de una esperanza. De que cuando usted mire la gente, cuando usted mire su situación, cuando usted mire el mundo, usted diga: yo tengo la esperanza de que las cosas van a cambiar. Yo tengo la esperanza de que el Señor nos va a hacer algo poderoso en mi vida y en la vida de los míos. Usted debe de tener la esperanza de que Dios va a volver. Anoche yo escuché una historia que fue impactante para mí. Fue de un joven que dice que él estaba encarcelado y él conoció al Señor en la cárcel. Y él dice que su mejor amigo terminó en la cárcel con él y le cuenta la historia de que un día el amigo era una persona, un drug dealer, esas personas que mueven drogas y están envueltos en el negocio de la droga. Y él dice que ese amigo le dice: un día yo estaba camino a mi casa y de repente se paró un carro al lado mío y comenzó a dispararle y me hirieron. Y él dice que cuando hirieron, él trata de levantarse, se sube al carro y se va camino al hospital. Y mientras él va camino al hospital, él dice: llamé a mi mamá y le dije: mami, me acaban de disparar, estoy herido, voy camino al hospital, no sé si voy a poder vivir. Y cuando su mamá escucha eso, dice: clama al nombre de Jesús. Clama al nombre de Jesús. Y él dice: Señor, yo sé, en ese caos que él estaba viviendo, dice: Señor, yo sé que he fallado, que he pecado contra ti, perdóname. Y él parece que recobró un poco de fuerza y llega al hospital. Y cuando él llega al hospital y está al frente al hospital, él se desmaya y muere. Y cuando los médicos lo ven, lo llevan, lo declaran muerto.
Y 5 años después a vivir. Y cuando él vuelve a vivir, los médicos le dicen, es imposible que estés vivo. Tú tenías 5 minutos muertos y has vuelto a vivir. No había probabilidad. Y este hombre ahora en la cárcel le habla a su amigo, le dice, ¿sabes algo? Yo clamé al nombre de Jesús y el lugar donde yo fui en ese tiempo que estuve muerto, yo no quería regresar. Mas Dios me dice, debes de volver. Y él dice, por más que la vida es bonita, por más que yo amo a mi esposa y a mi hijo, ese lugar que yo experimenté era lo más hermoso. Y yo quería volver. Mas tuve que regresar aquí en la tierra para hoy hablarte del evangelio. Y él dice, yo creo, ¿sabes por qué? Y yo tengo una esperanza. Y yo ahora soy cristiano, ¿sabes por qué? Porque yo quiero llegar a ese lugar que yo experimenté. Tú y yo tenemos una esperanza. Tú y yo tenemos una esperanza de vida eterna. La vida es corta, va a tener un fin algún día, pero tenemos una esperanza de continuar viviendo en la eternidad. Y a mí me gusta el texto porque dice, esas 3 cosas duran para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Pero el amor es el que dura para siempre. La fe no se necesita después que estemos en la eternidad, porque estaremos con Cristo. La esperanza no la necesitaremos porque ya estaremos disfrutando de esa esperanza a la cual tuvimos aquí en la tierra. Pero en la eternidad experimentaremos el amor de Dios hacia nosotros. Tenemos fe, esperanza y amor. El evangelio es fe, esperanza y amor. Pero al final de todas las cosas, el mayor de todas estas cosas es el amor. Tú y yo debemos de vivir en amor. Debemos de ofrecer al mundo amor. Ese amor debe de permanecer en nosotros y predicarle y decirle al mundo, sí, hay alguien que te ama, hay alguien que te quiere, y ese nombre es el nombre sobre todo nombre y se llama Cristo. Él dio su vida por ti, ¿sabes por qué? Por amor. Tú y yo somos llamados a vivir en amor, a confiar en la esperanza verdadera que tenemos en Cristo Jesús. Debemos como cristianos crecer en la promesa de que hay una esperanza, de que hay una fe, pero sobre todas las cosas hay un Dios que nos ama. Y si Él nos ama, ¿cómo Él no nos dará todas las cosas? Fe, esperanza y amor. Pero sobre todas las cosas tenemos a un Dios que nos ama. Inclina tu rostro ahí donde estás.